Hoy os voy a enseñar cómo hice esta escalera decorativa con unos listones de madera y algunas ideas para decorarla. ¿Me acompañáis? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. No me gusta repetirme mucho, pero para los que sois nuevos, que habéis sido unos cuantos durante estas últimas semanas, lo primero de todo, daros las gracias por estar aquí y lo segundo, explicar que aún estoy reformando la casa y poco a poco voy decorando con las cosas que os voy enseñando. Estoy haciendo mi habitación un poco de estilo boho. Por aquí tenemos el cabecero que hice con unas estanterías de IKEA. Os dejo por aquí el enlace por si no lo habéis visto. Por aquí atrás está el macramé que os enseñé hace poco y por aquí el tocador low cost que os enseñé en el último vídeo. Y hoy toca hacer una escalera decorativa para poner en este hueco de aquí. Es súper fácil de hacer, así que sin más dilación, vamos a ello. Lo que vamos a necesitar para este proyecto serán unos listones de madera. Yo voy a utilizar uno cuadrado de 4,7 centímetros por cada lado y lo compré de 3 metros de largo. Y luego otro más pequeño de forma rectangular que mide 32 milímetros de alto por 19 de ancho con un largo de 2 metros con 40. Estas son las maderas que yo compré, pero podéis usar otras medidas. Luego necesitaremos tornillos para madera, lo suficientemente largos para poder atravesar de sobra el listón más grueso. Los que yo utilizaré son de 70 milímetros con un diámetro de 4,5 y como herramientas nos será útil un destornillador, lija y obviamente una sierra si compráis los listones sin cortar como hice yo. Pues como decía, yo compré unos listones largos, así que lo primero que habrá que hacer será cortarlo todo. El más grande es el que usaré lógicamente para los lados de la escalera, así que lo cortaré en 2 trozos. Yo he decidido hacer mi escalera de 1 metro con 40 centímetros de alto, así que esa será la medida que cortaré. Y el listón más pequeño lo voy a dividir en 5 partes y cada una medirá 36 centímetros. Una vez que tenemos todo cortado, vamos a lijarlo bien, con cuidado de que no nos quede ninguna astillita suelta. Ha llegado la hora de montarlo, pero antes de nada voy a decidir a qué altura irán los listones y cuánto de separación habrá entre cada uno. Así que lo coloco todo y marco con un lápiz la posición. Ahora, en cada uno de los sitios que he marcado voy a medir el centro del listón porque es por ahí donde taladraré para introducir el tornillo que unirá ambas piezas. Así es como irán colocadas las piezas, así que lo iré marcando en todos. Elijo una broca más o menos del tamaño del tornillo que voy a usar. Voy a empezar taladrando por donde será la parte de adentro de la escalera porque es ahí donde se juntarán las maderas y quiero asegurarme de que el agujero queda bien centrado justo ahí.
Además, es importante que la broca sea lo suficientemente larga para atravesar toda la madera. Si no, habrá que hacer agujero también por el otro lado y será muy difícil que coincida. Y así haré todos los agujeros en los dos listones. Ha llegado la hora de colocar los listones pequeños. El largo del tornillo que vamos a utilizar es importante porque debe atravesar bien todos los listones. Mi tornillo es de 70 milímetros y el ancho del listón más grueso 47 milímetros. Antes de atornillar es importante también asegurarse de que el centro de los listones pequeños queda justo donde está hecho el agujero. La madera es bastante blanda, así que por esta razón no me hizo falta agujerear también el otro listón. Directamente fui atravesando el tornillo con la ayuda de un destornillador. Además, así resulta mucho más fácil. Ha llegado el momento de decorar la escalera, pero antes quiero mostraros una cosa que compré en IKEA y que utilizaré en la decoración. Estos de aquí son unos maceteros o recipientes de IKEA que venden para colgar en una escalera que tienen ellos. Este es el nombre del recipiente, mejor no pronunciarlo. Su precio es de 50 céntimos cada uno y viene preparado para poder colgar de una barra o escalera. Está ideal para colocar plantas u otros objetos. Veremos a ver cómo queda en mi escalera.
¿Qué os ha parecido la escalera? Si os ha gustado, no olvides darle like al vídeo, compartirlo y suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Déjame en comentarios cuál de las 3 decoraciones ha sido tu favorita. O si tienes alguna otra idea, también me gustaría saberlo. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.